Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria. Yo soy el profesor Eric Utipa y estaremos hablando acerca de las oraciones compuestas. Hoy en particular hablaremos de las oraciones compuestas distributivas y explicativas. ¿Están listos? Comenzamos. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de oraciones distributivas? Cuando pensamos en la palabra distributiva podríamos pensar tal vez que hablamos de propiedades matemáticas o que hablamos de la distribución de naipes dentro de un juego de baraja, pero no. En el área del lenguaje distributivas quiere decir que las acciones se distribuyen entre los sujetos de la oración. Pero vamos un poco hacia atrás. Recordemos lo que ya sabíamos. ¿Qué era lo que ya sabíamos, jóvenes y señoritas? Sabíamos que existen dos tipos de oraciones. Existen oraciones simples y oraciones compuestas. ¿Cuál es la diferencia entre oraciones simples y oraciones compuestas? Las oraciones simples son aquellas en las que aparece un solo verbo y las oraciones compuestas tienen 2, 3 o 4 verbos. Por ejemplo, tienen en la pantalla una oración en la que aparece el siguiente ejemplo. Dice, los videos de TikTok son divertidos. Si yo veo esa oración y digo, los videos de TikTok son divertidos, voy a identificar rápidamente el verbo. El verbo es la palabra son y como es uno solo, sé que es una oración simple. Por el contrario, si tengo la oración compuesta que sería los partidos que juegan las selecciones de fútbol de los países son emocionantes, yo podría decir, momento, ahí tengo dos verbos. ¿Cuáles son los verbos? Juegan y también el verbo son. Como son dos verbos, es una oración compuesta. ¿Qué más sabemos acerca de las oraciones compuestas? Sabemos que existen por lo menos tres tipos. Están las oraciones compuestas yuxtapuestas, de las que hemos hablado la primera clase. Están las oraciones compuestas coordinadas y las oraciones compuestas subordinadas. Hoy hablaremos de las oraciones compuestas coordinadas, jóvenes. Y en este caso hay que reconocer que también tenemos más tipos. Tenemos 5 tipos. Están las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las distributivas y las explicativas. Hoy día hablaremos de las distributivas y las explicativas. Muy bien, ¿qué son oraciones compuestas distributivas? Son aquellas en las que se distribuyen las acciones a los sujetos. Es decir, tenemos proposición 1, tenemos proposición 2 y cada una de las proposiciones va a darle una acción al sujeto de la oración. Posiblemente haya 2 sujetos inclusive. Otra cosa que debemos de conocer en estas oraciones es que tienen ciertas marcas léxicas. ¿Qué son las marcas léxicas? Son los nexos. Antes de cada proposición aparece un nexo. Antes de la segunda proposición, otra vez aparece un nexo. Y así nos podemos dar cuenta de que se trata de oraciones compuestas distributivas. Pero para reconocerlas, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es saber qué nexos usan. Los nexos que usan son conjunciones, o bien son adverbios, o bien son pronombres. Si son conjunciones serían palabras como ya, bien, ora o sea, pero recuerden siempre que estas palabras van en pares, es decir, va al inicio de la proposición y va de nuevo al final de la proposición. Si se trata de adverbios, recordemos que los adverbios nos indican un lugar o un tiempo. Si se trata de un lugar podría ser aquí, allí, pero si se trata de un tiempo podría ser tan pronto como, etc. En otro caso podríamos tener también pronombres. ¿Qué son los pronombres? Son palabras que reemplazan nombres, ¿no es cierto? En ese caso podríamos decir unos, otros, este, aquel, y en ese caso sabríamos que estamos usando una oración compuesta, coordinada, distributiva. Esto es un poco complejo, tal vez, jóvenes y señoritas, pero lo van a comprender mucho mejor con el video que observaremos a continuación. Hola, vengan conmigo. Analicemos algunas oraciones. Hoy estaremos hablando de las oraciones distributivas. Lo primero que haremos será escribir una oración. ¿Qué les parece si anotamos lo siguiente? Unos aplaudían a Neymar, otros silbaban. Lo primero que debemos saber es si es una oración compuesta y para eso debemos identificar los verbos. En este caso tenemos 2 verbos, la palabra aplaudían y la palabra silbaban. Esos 2 verbos aparecen identificados en las 2 proposiciones. Además debemos reconocer cuáles son los nexos. Los nexos son la palabra unos y la palabra otros. Un nexo para cada proposición.
Finalmente, debemos de conocer cuáles son las proposiciones en sí. Como proposición 1 tenemos aplaudían a Neymar y la número 2, silbaban. Fácil. Pero no se vayan todavía. Hagamos un análisis más. Podemos escribir otra oración. En este caso anotaremos, como ejemplo número 2, la oración que dice: aquí graban TikToks, allá juegan Free Fire. Observa que existen dos proposiciones, y lo primero, como siempre, es identificar el verbo que aparece en cada proposición. Recuerda que si hay dos verbos, es una oración compuesta. Tenemos el verbo graban y el verbo juegan. En este caso son dos, por lo tanto, definitivamente es una oración compuesta. Luego de identificar estos dos verbos, tenemos que identificar los nexos. El primer nexo es aquí y el segundo allá. Para concluir, nuevamente anotamos las proposiciones. Como proposición 1 tenemos graban TikToks y como proposición 2 tenemos juegan Free Fire. De este modo la oración está completa. Muy fácil, ¿verdad? ¿Qué les pareció el video, jóvenes y señoritas? Fácil, ¿no es cierto? Es fácil identificar las oraciones compuestas distributivas si sabemos de conocer los nexos. Ahora hablemos de las oraciones compuestas explicativas. ¿Qué son? Las oraciones compuestas explicativas son aquellas en las que la segunda proposición trata de explicar, es decir, matizar, dar un sentido complementario a lo que nos decía la primera oración. En ese caso, tenemos que saber también de conocer cuáles son los nexos más importantes que usan. Dependería del caso, jóvenes. Tenemos dos tipos de oraciones explicativas. Están las oraciones explicativas en sí y las oraciones explicativas consecutivas. Cuando son explicativas en sí, estas oraciones usan nexos como es decir, mejor dicho, más bien, esto es, o sea, es más y muchas otras. Pero si son explicativas consecutivas, tenemos palabras o nexos como luego, así que, por consiguiente, pues bien, por lo tanto, de ahí que, etc. En este caso también es mucho mejor para nosotros que podamos hacer el análisis de la oración de manera concreta y para eso les invito nuevamente a que observemos este video. Disculpe, ¿podría darme un ejemplo de oración explicativa? Veamos. Creo que es tiempo de empezar a hablar de las oraciones explicativas. Lo mejor para estos casos es analizar algún tipo de oración. Escribamos, por ejemplo, Raquel es muy tímida. Mejor dicho, es demasiado nerviosa. Esta es una oración un poco larga, pero ¿es una oración compuesta? Lo que debemos hacer para identificar si es una oración compuesta es determinar cuántos verbos existen. En este caso, la palabra es un verbo y aparece dos veces. Por lo tanto, como tenemos dos verbos, podemos afirmar que se trata de una oración compuesta. Además de ser una oración compuesta, necesitamos saber si es una oración compuesta explicativa. Y para eso debemos identificar el nexo. Observa. La expresión mejor dicho es uno de los nexos que pueden usar las oraciones explicativas. Por lo tanto, esta es una oración explicativa. Por último, debemos identificar las proposiciones. Proposición 1, Raquel es muy tímida. Proposición 2, es demasiado nerviosa. De este modo, tenemos toda la oración analizada. Sí, lo logramos. Ahora lo entiendo mejor.
¿Qué les pareció, jóvenes y señoritas? Seguramente han podido identificar ahora sí los componentes de la oración compuesta explicativa, ¿no es cierto? Recuerden los pasos que aprendíamos en el video. Primero tenemos que identificar los verbos, luego identificamos los nexos y finalmente hacemos la separación de las proposiciones. Si hacemos esto bien, seguramente este tema será muy fácil para todos nosotros. Bien, quiero que recuerden, jóvenes y señoritas, que nosotros tenemos esta competencia lingüística, que lo usamos frecuentemente en el habla cotidiana, que distribuir y explicar es parte de nuestra naturaleza lingüística, pero que por razones técnicas a veces no aplicamos en las operaciones gramaticales. Lo que necesitamos hacer es aprender cuáles son los nexos y a partir de eso podremos construir nuevas oraciones y sabremos reconocer aquellas que pongan frente a nosotros. Bueno, aprendan por favor con mucho cuidado los nexos y gracias a eso podrán llegar a hacer un completo análisis gramatical como los mejores. Pues bien, jóvenes, ha sido una clase muy provechosa para todos nosotros. Espero que todos ustedes hayan ido asimilando las características de estos tipos de oraciones. Recuerden también que es bueno tener en mente todas las categorías gramaticales. Tenemos 9 categorías gramaticales en el castellano y es bueno que las recordemos. Muy bien, también quiero despedirme haciéndoles recuerdo que deben consultar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación donde podrán profundizar mucho más sus conocimientos. Gracias por su atención, jóvenes. Se despide el profesor Eric. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.